espacio patrocinado por Caja Rural de Jaén. Una jornada para temas con agricultores, temas de la agricultura, del olivar, del aceite, pues no tiene sentido si no se termina en el campo, con los olivos, su variedad, distintas plantaciones. Bueno, pues aquí estamos, don Salvador Pancorbo, don Antonio Ruz, una jornada, decía yo, que para informar a los agricultores, teoría todo, pero hay que ir al campo, hay que pisarlo. Hay que romper ese estómago un poquito jodero que en esta fecha se tiene en el campo, ¿no? Correcto. Es así, como bien decía Benito, lo fundamental es que el agricultor se sienta bien pisando la tierra, estando en su terreno, y es donde tenemos que estar viendo un poco cuál es el futuro, evidentemente, de las plantaciones que tenemos que llegar. Más tarde, más temprano, por desgracia, nosotros en la campiña no tenemos tanta, podríamos decir, ese bien tan natural como es el agua, y a partir de ahí pues todo es un poco pensar de los recursos de lo que se tiene, intentar transformar nuestras plantaciones, porque evidentemente eso tiene que llegar. Nosotros no podemos competir ahora mismo con una olivicultura tan intensiva como la que estamos viendo ahora mismo aquí, que tiene una producción muy superior a las nuestras y con unos costes de recolección ínfimos, podríamos decir. Y entonces pues es evidente que el agricultor tiene que valorar, tiene que sopesar, tiene que echar sus cuentas, evidentemente, porque si no, de otra manera, eso no sería posible, pero esa transformación en el campo tiene que suceder. Tenemos que empezar ya a ver esa reducción de costes por un lado, que era el objetivo principal de esta jornada, donde aglutinando y viendo lo que es una explotación, podríamos decir, uniforme y única, donde no hace falta que sea de un propietario, pueden estar 4, 5, 6, 10, 20, 30 propietarios, pero hay que labrarlo todo en conjunto, hay que recogerlo todo en conjunto. De esa manera sí es verdad que podemos ser más competitivos, y ese es el objetivo principal por el cual estamos aquí. Don Antonio Ruz, hemos pasado de algo, esa expresión que yo decía esta mañana con Manolo Parra, de unos locos. No hay locos, aunque los locos están haciendo un gran servicio hoy en día. Esto ya hay que pasar a la acción. Y hoy habéis dado un paso muy firme, que es decirle a los agricultores, oye, tenéis esta situación y por aquí va el camino que nos conduce a una realidad.
Sí, efectivamente, nuestro trabajo desde la cooperativa es asegurar el futuro de nuestros agricultores y por eso el rumbo, aunque esto sea de momento muy lejano, sí es cierto que no hay que perderlo de vista. Nosotros tenemos una plantación que es tradicional, que es menos eficaz, que sus costes son mayores y aquí nos están marcando una forma de trabajar diferente que es posible porque nuestro terreno lo admite. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que invertir, no de hoy para mañana porque sería imposible, pero sí es verdad que hay que invertir en nuevas tecnologías, en adaptarse a lo que nos viene encima y poquito a poco, sin perder el rumbo, que en eso estamos, asegurar que nuestros agricultores el día de mañana sean rentables para que puedan seguir donde viven. Esta operación que lleváis, este sistema, este trabajo ha tocado suelo y además con pies firmes, ¿no? Y hay que tomárselo muy, muy en serio. Efectivamente, esto empezó siendo un proyecto de investigación, que eran solo papeles y números, y bueno, se ha ido dando forma con el grupo operativo y ahora toca lo más difícil, que es implementar todas las estrategias que se dijeron en su día sobre el papel en la práctica. Para eso, la primera parte, que es la más importante, es hacerle llegar a los agricultores nuestra estrategia y que puedan pisar en el terreno a donde queremos llegar. No tiene por qué ser súper intensivo, pues nos puede valer también el intensivo. Siempre que sea más eficaz y más rentable, nos vale. Ahora bien, nunca se puede perder el rumbo, sin perder un paso, pero siempre hacia adelante. El cambiar, por hablarlo de alguna manera, el cambiar un sistema de olivar, pues bueno, es tan simple, entre comillas, que es quitar un olivo tradicional y meter un intensivo, por ejemplo. Pero y cambiar la mentalidad. Eso es muy difícil. Ya no le hago más preguntas, ¿no? Don Salvador, ya no le termino la pregunta. Pero no se puede dejar, o sea, aunque sea muy difícil, lo vuelvo a repetir, el rumbo está ahí. Es decir, nosotros de hoy para mañana, evidentemente, esto no lo vamos a conseguir de hoy para mañana. Pero es cierto que el agricultor tiene que saber si es consciente de que este es el futuro. Si no es súper intensivo, el intensivo, pero desde luego ser más rentable. Y nuestra zona es la más óptima para el cultivo. Y eso no se nos puede perder de vista, porque si perdemos esto, perdemos nuestra entidad. Somos olivareros, somos buenos olivareros. Ahora, hay que transformar nuestras plantaciones en algo más eficaz de lo que hasta ahora tenemos. Fin la juventud, ¿no? Son los que de alguna manera van a coger el testigo, ¿no? Evidentemente es así, ellos son los primeros ya que se tienen que ir también poniendo las pilas porque evidentemente ellos van a ser los que van a trabajar en la tierra. Y tiene que sufrir ese cambio, como decía Antonio, es fundamental. Aquí ha habido unas revoluciones muy importantes y muy interesantes en el olivar y vamos a decir en la agricultura en general. No olvidemos que hace unos tiempos estábamos todavía con las prensas para poder morturar la aceituna. Cuando se inventaron, por llamarlo de alguna manera, los decanters, en 2 o 3 años se produjo toda la transformación. Ya no quedó ninguna prensa en la almazara. Todo el mundo se fue a donde era el futuro, donde con poca maquinaria, podríamos decir, y con una optimización grande de los recursos, pues ahorraba un montón de dinero. Como fin, decía Salvador, la juventud, ¿no? A ellos les vamos a llevar también esa parte de responsabilidad que hoy vosotros estáis asumiendo, la habéis asumido y vais a seguir asumiéndola. La juventud tiene ahora esa responsabilidad. Oye, desde el punto de vista de hoy, ese recorrido que se ha hecho por la almazara, por hora en el campo, desde tu punto de vista, ¿estáis dispuestos a coger la antorcha en este relevo de generación? Hombre, desde luego, y con ganas y con ilusión. Y como jóvenes vemos las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Vemos que se tiene que cambiar, que los cambios vienen fuertes, que tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades y creo que hay que abrir la mente un poquito y hacérsela ver a nuestros mayores. Importante. Y el cambio, decía yo, el cambio de físico de un olivar es fácil. Bueno, entre comillas, pero bueno, se quita, se arranca, se pone, pero y el cambio, tú que eres joven y seguramente que tendrás más de un diálogo y 20 con el padre por la noche, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas eso? Y por el día. Pues a ver, también hay que entenderlo, ¿no? Son muchos años que han criando ese olivar y para ello un cambio muy fuerte. El cambio, arrancar un olivar que le ha dedicado tanto tiempo. Mi sobrino, ten cuidado. Imagínate, ¿no? No. Imagínate. Entonces, pues es el tema. Que nosotros los jóvenes lo vemos más sencillo, pero porque no nos hemos sacrificado tanto como nuestros padres, ¿no? Oye, desde estas últimas palabras que has dicho, yo estoy seguro que
porque tú lo estás manifestando aquí, que has comprendido, que aceptas y que vives lo que ellos han sufrido. Si eso lo das como bueno, y estos señores que tenemos aquí, y Manolo Parra, que ahora lo cogeremos, el campo y todo, y vosotros aceptáis que han sufrido, que hemos sufrido, el mundo es vuestro. Pero, ojo, os volváis locos como ellos, o lo aceptáis esto con toda la realidad del mundo. Gracias, chaval. Nada. ¿Me aceptas lo de chaval? A ustedes, claro, que lo que quieran. Venga, adelante. Venga, gracias. Que a la vista de este plano que tenemos aquí, perfecto, de los olivareros, de Arjonilla y de Torre del Campo, y a la derecha e izquierda este sistema súper intensivo, esta calle central que da acceso a la maquinaria, bueno, pues a la vista de nuestro olivar tradicional, a la vista de lo que tenemos aquí y los agricultores, hay dos caminos. Uno, mentalizarnos que hay que cambiar. Dos, coger un camino como este y perdernos porque la solución nos va por otro sitio. Nos vamos para adelante. Manuel Parra, ya tenemos cubierto, por lo menos la cabeza no del sol. Ahora, tenemos que cubrirnos de otros muchos aspectos de todo este mundo. Bien, bueno, esto estaba después de ese recorrido por la cooperativa. Ahora tenemos olivar, izquierda, derecha. Esto, mentalizarse y cambiar. No es fácil la tarea. Mentalizarse y cambiar donde se pueda. Sí, hay mucha tipología de olivar, hay terrenos en los que no lo permiten porque hay una orografía muy abrupta, que es imposible, o puede haber olivares que busquen un elemento de diferenciación de paisajística o de otro tal, pero donde sea factible, donde haya, bueno, esto tiene regadío como es natural, donde haya posibilidad de agua, conviene que transitemos un tipo de olivar de este tipo, sí, porque este olivar estamos oyendo, yo ya lo había oído antes, de tener una producción del orden de 8 o 10.000 kilos por hectárea. Claro, tiene que tener agua, ¿no? Y tiene que tener esta orografía. Por eso digo que hay muchas tipologías de olivar. Es que el terreno ideal. Claro, no todo el olivar, por ejemplo, no todo el olivar jiennense es susceptible de... O sea, es evidente por la orografía, tenemos sierra, tenemos mucha sierra. Es imposible. Pero sí es verdad que hay una parte de olivar jiennense que además tiene agua. En Jaén tenemos 300.000 hectáreas de regadío, o sea, que tiene agua, y donde haya capacidad de agua y donde haya una orografía proclive, transitar un tipo de olivar de este tipo es lo ideal. Allí tenemos una dificultad que es la que estamos analizando hoy, ¿no? Que es la excesiva parcelación. Por eso conviene que, claro, cuando uno tiene un 60 olivos por aquí, 100 olivos por allá, 200 olivos por allí, es imposible plantearse una intensificación. Pero, sin embargo, si somos capaces de, mediante la colaboración, la cooperación, buscar unas planchas de 7, 10, 15, 20 hectáreas, entonces ahí es posible acometer una transición hacia una olivicultura más moderna, claro. Y reducir costes. Reducir costes, se reducen costes, se incrementa la productividad en definitiva, ¿no? Y hay que pensar también en un escenario en el que siempre va a haber ayuda de la Unión Europea, no van a desaparecer, como algunos dicen. Perdona, Manolo, perdona, no es un consuelo, pero bueno, de alguna manera el agricultor, cuando se le plantea hoy esta situación, que podemos hablar un poquito de, porque hemos visto en la cooperativa de la Puebla, pero siempre, oye, ¿y esto con qué contamos? Pues la Unión Europea está totalmente volcada con estos aspectos cuando se llevan desde un fundamento, ¿no? Bueno, ahí si la gente lo que está buscando es yo quiero transformar mi olivar tradicional en intensivo o superintensivo, eso me van a dar ayuda, como tal ahora mismo no hay ayuda de ese tipo, ¿no? Pero Jaén, por ejemplo, ha transformado 300.000 hectáreas en regadío y ha sido a pulso de los propios olivareros, ¿no? Es verdad que luego hemos tenido y tenemos ayuda para el tema de Almazara, o hemos tenido ayuda y tenemos la propia ayuda que nos viene todos los años. En Jaén entran todos los años del orden de 370 millones de euros. De las ayudas PAC, que no es poca cosa, ¿no? Esas ayudas deben de incardinarse y deben de ser útiles para, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Donde se pueda. Es decir, tampoco, no podemos llegar a Jaén y decir, oiga, esto hay que transformar las 600.000 hectáreas casi de olivar que tenemos, y este dinero que está aquí, no. y en olivar intensivo, eso es imposible, eso es una barbaridad. Lo que sí es verdad, que tenemos que llegar y decir, oye, donde eso sea factible, vamos a ir a un tipo de olivicultura, pues que sea una olivicultura que está contrastada, que es mucho más productiva, ¿no? Porque si no,
Es verdad que todavía Jaén, como territorio, tenemos la región más productiva, tenemos un 25% de superficie, tenemos un 40% de producción, lo que significa que somos muy productivos comparado con otras regiones. Pero también es verdad que no hace falta que nos vayamos a Portugal, por poner un ejemplo, sino que lo estamos viendo aquí, a 100 kilómetros de Jaén, donde hay otro tipo de olivicultura, y lo acabamos de ver todo lo que está aconteciendo en la zona esta de Sevilla, la zona de Écija, la zona de Carmona y muchas zonas más, ¿no? Luego no se puede uno ser cerril, es decir, donde haya posibilidad, donde haya un suelo, donde haya un terreno favorable, pues hay que ir a una intensificación. La intensificación, eso ya lo dirán los técnicos, si hay que poner 400, si hay que poner 500, si hay que poner 1000, eso ya... O sea, pero que tampoco lo que no podemos, perdón, los agricultores, los mayores tradicionales, con nuestro olivar tradicional, para la redundancia, rasgarnos las vestiduras, ni mucho menos. Lo que hay lo tenemos, y lo que se pueda mejorar se mejora, y lo que no, pues hay que seguir trabajando por el sistema. Claro, hay olivar que uno puede buscar elementos de diferenciación. Hay, por ejemplo, gente que valora que un olivar preserve biodiversidad y está dispuesto a pagar un dinero por ese aceite. Se sabe que el aceite de ese olivar es mucho más caro porque la producción de aceituna es menor, la recolección es mucho más cara, todas las labores son más caras, y hay un público que está dispuesto a pagarlo. Pero es verdad que si queremos competir en un mercado global, hay que competir también vía precios, y vía precios se compite mediante un olivar que sea mucho más productivo. Hablaba hace un momento con Pancorbo, con Salvador, con Antonio Ruz, y le decía que dentro, como esta mañana ya comentamos este mundo de locos, o de algunos locos aquí hoy, pero lo que sí es cierto que tanto Oleocampo como la cooperativa de Ajonilla y la universidad, hoy es un día donde se ha dado un paso cargado de mucha responsabilidad para el grupo operativo, ¿no? Bueno, es que ese es nuestro objetivo. Es que yo en esta cosa me gusta ser muy claro. Si la administración ha puesto en nuestras manos cerca de 300.000 euros, es para algo. No podemos manejar dinero público para 4 tonterías, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, primero, esta experiencia era importante para que la gente vea lo que hay, que no sea que se lo contemos, sino que lo puedan vivir in situ, y luego hay que seguir trabajando para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Buscar gente que esté comprometida, y sobre todo yo siempre digo que le preocupe sus hijos, porque... claro, el refrán este de para lo que nos queda en este mundo convento, pues me quedo quieto, eso viene muy bien, pero con eso no vamos a arreglar nuestros hijos. No se puede ser que por la comodidad nuestra no planteemos un futuro mejor, y la gente tiene que ser ambiciosa, donde quepa la posibilidad de hacer algo más rentable, que genere más empleo, que sea capaz de asentar más población, hay que hacerlo, ¿no? Y para eso no han dado ese dinero. Luego ahora hay que buscarse gente que esté comprometida, muchos son de los que están viniendo por aquí, en los autobuses, que esté comprometida y diga, oye, pues yo que tengo un problema, que tengo ya una edad, que no me puedo dedicar mucho al campo, que mis hijos resulta que tampoco andan por aquí, y si andan por aquí no se dedican a esto, ¿qué solución me queda? Pues la solución es muy simple: o vendo, no quiero vender, o arriendo, que es una posibilidad, hay mucha gente que tampoco quiere arrendar, o pongo en manos de la cooperativa que me busque quien profesionalmente me lleve esto, y yo me quedo tranquilo en casa, o voy a visitar de vez en cuando, pero no puedo dedicarme a nada. Voy y veo que aquello, ese patrimonio que yo cultivé, que yo heredé o que yo he comprado y he mantenido, lo tengo yo, está profesionalizado, me da una renta, pero no quiero desprenderme de él, pues también es legítimo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Bien, pues el representante de la universidad, el representante de Oleocampo, el representante de Cooperativa San Roque, como personas, como talentos, tengo que rectificarlo de esta mañana, y no están locos, ¿eh? No están locos. Saben muy bien dónde están y lo que quieren. Gracias, Manolo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. O Picual creo que estaba en 17 cuando había algunas de las nuevas variedades que estaban en 22. Es decir, la diferencia en diciembre con respecto a variedades tradicionales era muy alta, de varios puntos, de casi 3, 4 o 5 puntos de rendimiento graso con respecto a ellas. Con lo cual la conclusión que sacamos es que efectivamente, con toda la información que llevamos en estos 9 años de estudio del programa de mejora genética, pues nos están confirmando que esta colección de nuevas variedades que hemos desarrollado son variedades todas muy precoces, con unos rendimientos muy altos y tremendamente productivas, ¿eh? Con lo cual yo creo que nos van a ayudar a mejorar ya
a los agricultores la rentabilidad en la finca, pues nos va a permitir producir mayor cantidad de aceite de forma más rápida, ¿no? Y además vamos a contribuir también a poder ampliar la oferta de aceite en el mercado para poder competir mejor y poder al consumidor plantearle una mayor variedad de aceites donde poder elegir, con lo cual todos son ventajas. Aparte de estas 38, también hemos sacado en una segunda fase de cruzamiento que hicimos por polinización cruzada 34 nuevas variedades más, ¿vale? Que sumadas a estas, pues estamos hablando de 72 variedades que tenemos plantadas en otra finca, que hoy no da tiempo a verlo por la hora que son la finca el Camarero Alto, donde tenemos plantadas esas 72 variedades y 30 variedades más, ¿vale? Hemos ampliado la colección con la que compararla, o sea que en esa finca del Camarero Alto, en secano, tenemos 102 variedades plantada en olivar en seto, y luego lo hemos replicado en la finca de las Azuelas para ponerlo en riego y poder compararlas también en una finca de riego, Con lo cual es un trabajo el que hacemos muy grande, porque para poder conocer bien a fondo las variedades y que no equivoquen lo menos posible y sacar unas conclusiones lo más válidas posible, pues hay que hacer una gran variedad de ensayos, como estamos haciendo. Ahora voy a dar paso, porque por el tiempo que tenemos, para que el director técnico de Todo Olivo, Felipe Oliva, nos pueda hablar un poquito más sobre lo que es el manejo en riego, porque entiendo que algunos de vosotros tenéis interés en conocer cómo se comporta el olivar en seto, en riego y en secano. En secano iremos a la finca del Camarero, que está a un cuarto de hora de aquí, donde podremos ver marcos, variedades en secano, y allí podremos explicaros cómo se maneja el cultivo en secano. Simplemente antes de darle paso a Felipe, deciros que el trabajo que hacemos con los agricultores, la mayoría nos conoceréis como empresa, es una empresa que lleva ya más de 30 años en el mercado, hemos sido pioneros en el desarrollo de olivar en seto, que este tipo de plantaciones que estáis viendo aquí, y somos una empresa que tiene un servicio integral, que arropa al agricultor desde el inicio de la plantación hasta la comercialización si lo necesita, para que se apoye en la empresa en la medida que lo necesite. Vosotros tenéis una magnífica cooperativa de la que procedéis, pues en esa fase no tenéis necesidad de Todo Olivo, pero a lo mejor en otras del cultivo sí. Nosotros antes de empezar a trabajar lo que sí hacemos es personalizar muy bien, hacer un estudio de campo muy grande de cada una de las fincas que vamos a plantar, previo a la plantación, para estudiar el terreno, estudiar las condiciones climatológicas, su orografía, y una vez que tenemos el test de aptitud, valorar qué marco y qué variedades, o qué marco o qué variedades son las idóneas para poder plantar en esa finca. Hacemos como una especie de puzzle en cada finca, porque nos hemos dado cuenta, por la información que tenemos, que muchas veces las fincas, para conseguir el máximo aprovechamiento agronómico, no se pueden plantar con la misma variedad y con el mismo marco en toda la finca, porque la finca cambia su orografía. Hay fincas, por ejemplo, que están orientadas al sol de la mañana, y los marcos reciben menos luz, y por tanto los marcos hay que abrirlos más, y sin embargo hay algunas que están orientadas hacia el sol de la tarde, que reciben más horas de luz y podemos cerrar más los marcos. O hay variedades que están en zonas bajas, donde por ejemplo la finca tiene zonas bajas donde hay unos fríos muy tempranos que coinciden con la floración. Y entonces lo que ponemos ahí son variedades que tienen una floración más tardía, para no hacerla coincidir con esos riesgos potenciales que tenemos allí en la zona, ¿no? Es decir, son muchos detalles los que vamos teniendo en cuenta a la hora de configurar un proyecto de plantación en la finca de un agricultor, para al final conseguir el máximo de kilos de aceite de la forma más rentable posible, ¿no? Deciros que el olivar en seto empezamos hace ya muchos años, en 1999 pusimos nuestras primeras plantaciones comerciales, hoy como veis tienen ya cerca de 20 años, y Todo Olivo lo que hemos hecho es evolucionar este sistema de cultivo. A día de hoy lo que hemos hecho es disminuir el número de plantas por hectárea. Las plantaciones, los marcos de plantación que utilizamos requieren de menos plantas, tanto en riego como en secano. Es un modelo, de un sistema de cultivo que hemos desarrollado y que está refrendado por la información de campo que hemos recogido en nuestros ensayos, en nuestra experiencia, que nos han dicho que ampliando los marcos podemos reducir casi un 40% lo que es la inversión inicial, y luego al haber menos líneas ahorramos casi un 30% en lo que es el manejo de cultivo de por vida. O sea, imaginaros lo importante que es esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo que los marcos son variables, que las variedades que utilizamos también lo son, pero lo que sí es común es que ya ponemos casi un 50% menos de plantas de lo que lo poníamos años atrás. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Alfonso,
Aquí lo único que hemos tocado es la forma de manejar. La planta sigue siendo la misma, hay 38 nuevas variedades, pero sigue siendo olivo, o sea, sigue siendo lea europea, no hemos cambiado absolutamente nada, no le hemos agregado ni un gen de nada, más que genes de padres distintos de una misma planta de olivo. ¿Qué hemos cambiado? La forma de llevarlo. ¿Qué longevidad tiene esto? Lo que nosotros le queramos dar. O sea, la longevidad de cualquier plantación, sea de marco tradicional, de marco intensivo o de seto, la va a dar el manejo que le brindemos a la plantación. Indudablemente, si nosotros como agricultores vemos la tarea más delicada que existe en cualquier arboleda, que es la poda, la vemos como un gasto, estamos equivocados. La poda hay que verla como una inversión. Es lo que me va a dar la longevidad y la viabilidad de mi plantación. ¿Vale? Si somos capaces de mantener en nuevo toda la parte aérea, toda la parte cosechable del olivo, tiene una vida ilimitada. Tiene una vida ilimitada. ¿Qué nos puede en un futuro que ojalá lo vean mis nietos, qué nos puede coartar la longevidad de la plantación? Que llegue un momento en que ciertos aceites, ciertas variedades o ciertos sabores el mercado no los quiera. Y yo haya cometido el error técnico de asesorar a un agricultor de poner esa variedad, como sucede en otros frutales, que el técnico mal asesora en una variedad, este agricultor pone esa variedad y resulta que eso no lo compra nadie. En el olivo todavía no hemos llegado a ese momento, a lo mejor llegaremos dentro de 50, 100 o 150 años, no lo sé, pero puede llegar que el mercado regule la longevidad de una plantación, pero la arboleda sigue siendo la misma, por lo tanto la longevidad no está en duda. Esta conversación la tuvimos el año 97, 98, cuando comenzamos con esto, y en el mundo, en el sector se hablaba de una durabilidad de 6, 7 años, 8 años, pasamos por 10, hoy día estamos en 20, hoy nadie pone en duda el sistema. O sea, la revolución que se generó el año 97, 98, de variar la forma de cultivar olivar, eso hoy es una realidad. Hoy la revolución que estamos buscando es en los sabores, en los aromas y en la productividad, cambiando las variedades. O obteniendo una variedad que en otoño muy temprano pueda yo tener mi cosecha. ¿En agosto, por ejemplo? En agosto es muy temprano. Pero estamos hablando de finales de septiembre. Perdona, no sería tarde porque las mujeres irían muy fresquitas con aceituna. Irían con bañador. Pero sí tenemos indicios de variedades en este ensayo. Sí tenemos indicios de variedades en este ensayo que podemos recolectar a finales de septiembre. ¿Se recolecta con máquina cosechadora? O sea, a finales de septiembre es un momento idóneo, sobre todo en fincas y en fincas de arcillas muy potentes, de pluviometrías muy elevadas, en donde muy metido en otoño e invierno es muy difícil la recolección. La cosecho a finales de septiembre, principios de octubre y me he quitado el problema de en medio. No por aquello de que tenga el micrófono, tengo que hacer preguntas, pero bueno, si me lo permites, te las voy a hacer, ¿no? Estamos en una zona, como es lógico, de Córdoba, con unas características en cuanto a suelo, agua y todo, distintas, y ya no digo nada de Sevilla, ¿no? Aún más. Pero yo quiero que hoy Todo Olivo se sitúe que aquí hay dos autobuses que vienen de Jaén, ¿sí? Y de dos zonas fuertes, como es Torre del Campo y es Arjonilla. Esto viene porque en la feria de Montoro con mi gran amigo Alfonso comentábamos, es que Jaén es que es distinto. Jaén es distinto, efectivamente, porque no solo, yo ahora con un joven hablaba yo por ahí, no es solo llegar y arrancar un olivar, o poner 4 plantas por superficie, unidad de superficie o las que se diga, sino que es problema de mentalidad. El que se ha criado debajo de un olivo, como decimos allí, el olivo tradicional, el olivo es uno más de la familia. Ahí. ¿Contempla desde el punto técnico de Todo Olivo y la empresa y el agricultor esas características de Jaén? Claro que sí, claro que se contemplan. ¿O es que me lo dice eso porque quiere quedar bien Todo Olivo hoy aquí? Claro que se contemplan y no por ir más allá. En Andújar y Arjonilla tenemos bastantes plantaciones ya realizadas y este año recién pasado hemos puesto 45 hectáreas en martos. En martos. Ojo. Un respeto. Ojo al dato, que el hombre tuvo que arrancar olivos de 600 euros y lo arrancó, porque cuando uno coge el lápiz y la calculadora se da cuenta de lo que estamos hablando.
Y el amor, y el amor al árbol, ya cuando el bolsillo se empieza a resentir, ya como que se empieza también a olvidar el amor al árbol. Y no solo el amor, porque es fundamental. Creo que también Todo Olivo, o cualquier otra empresa que se dedique a estos temas, pero en este caso estamos aquí en Todo Olivo, contempla la orografía de Jaén. Efectivamente. Que hay zonas de Jaén que son intocables. Efectivamente, hay zonas en donde indudablemente no se puede mecanizar, no se puede trabajar con este sistema, por lo tanto lo que tenemos que localizar son variedades que nos permitan mecanizar en la mejor medida posible ese tipo de zonas, pero como empresa hemos también preparado un ensayo de orientaciones que me permitan decir, oye, ¿en qué orientación puedo trabajar sin perder productividad de la finca? Es decir, si el norte me cae caída abajo en la finca y yo necesito plantar en curvas de nivel o perpendicular a la caída para poder trabajar y que las escorrentías no me estropeen el suelo ni tenga yo pérdidas de suelo, pues le puedo explicar al agricultor qué pérdida puede llegar a tener por variar la orientación de la plantación. Y hablando de orientación, y ya te dejo, Felipe, Todo Olivo en una superficie, en un olivar de Jaén, con una orografía pendiente, no sé, un 10, un 15, un 20% y más que hay, ¿orientaría también, o daría una orientación y una forma de cómo llevarlo todo eso adelante al agricultor, al olivarero? Hoy día, con la tecnología de las maquinarias, estamos trabajando con fincas de hasta un 22% de pendiente, ¿vale? Pendiente media de la finca, ¿no? 22% pendiente es complicado. Hay que tener en cuenta otros factores, aparte de la pendiente, dificultades del suelo. Si el suelo tiene piedra, no tiene piedra, si el suelo tiene ondulaciones muy severas, en donde la máquina ya de por sí va forzada, va a tener un desnivel muy fuerte en la rodadura de la máquina puede volcar. Pero la finca se diseña para ese tipo de finca. Por eso Alfonso hacía hincapié, cada finca tiene su marco, tiene su orientación, tiene su variedad y tiene su manejo. Y cada finca tiene su test de aptitud individual. Y en el test de aptitud no quiere decir que Todo Olivo vaya a plantar la finca. El test de aptitud quiere decir, señor, su finca no vale. Vamos a buscar otra alternativa para su finca. Pero no debe de abandonarla. No, porque si la habláis de abandonarla, vamos a buscar otra alternativa. Que existen otras alternativas, existen otros frutales. Existe el almendro, existe el pistacho, existe el granado, que oye, no nos olvidemos del granado, que el granado tiene el granado tiene una capacidad productiva muy interesante. Existe el nogal, y el limón también está dando, ¿vale? Y cuando hablamos de frutos secos, respecto del olivo, también estamos hablando de compatibilidad de maquinaria. Es decir, oiga, en su finca en particular, esta zona y esta zona la destinamos a olivar, y esta zona la destinamos a almendro. Usted va a utilizar el mismo parque de maquinaria que tiene y va a optimizar su producción, su finca. Por mi parte, más convencido por este golpe. Gracias. Espacio patrocinado por Caja Rural de Jaén.